Gracias a los hermanos de Guatemala que nos siguen y gracias a todas las naciones de la tierra con las que estamos conectados a través de la radio. Para ustedes este saludo desde Ciudad de Dios en San José, Costa Rica, en el nombre del Señor. El día de hoy quisiéramos continuar con la serie Cumple tu misión. Esta es misión 6 y con el tema actitudes ante la misión. Y para eso vamos a hacer un tour que les va a gustar muchísimo. Voy a llevarlos de paseo a la antigua iglesia de los Hechos y vamos a encontrar hermanos de todo tipo, maravillosos, con los cuales nos vamos a identificar. Unos van a hablar, va a decir: yo soy ese, yo soy como esa persona. Pero vamos a encontrar los discípulos que habían antiguamente y los que decían que eran pero no eran. Pero va a ser emocionante. Vamos a pasear por la Biblia. Usted se va a divertir hoy aprendiendo la palabra del Señor. ¿Están listos? Ahora, para leer la primera parte de Hechos capítulo 18, les voy a pedir que lo leamos de pie para que descanse usted y también pues se una a mí que estoy de pie, así los dos juntos. Entonces póngase de pie y leemos Hechos 18 versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que recibiesen. Y llegó él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Amén y amén. Ahora sí, tome su asiento. Gracias por descansar. Escena número 1 para hablar de actitudes. Las actitudes son determinantes en el éxito de nuestra vida cristiana y nuestro servicio al Señor. He conocido personas muy talentosas con una muy pobre actitud. Talentosas, tienen talento, pero una actitud bastante mala y no progresan. Otros son muy habilidosos en ciertas áreas, pero su actitud los mata. Y entonces pareciera ser que la actitud abre puertas o cierra puertas. También he visto personas no muy talentosas, no muy preparados, pero con una actitud fantástica. Esos llegan a hacer grandes cosas para Dios. Así que pareciera que la actitud es medular en nuestra relación con Dios y en nuestro progreso en la obra de Dios. A veces no es tanto cuánto sabemos, cuánto conocemos, sino cómo está nuestro corazón. Y hoy vamos a ver ejemplos de actitudes hacia la misión. Este primer escenario es muy interesante. Llegó a Éfeso un hermano, su nombre Apolos. Es un judío, aunque tiene nombre griego, y él su infancia había sido en Alejandría de Egipto. Así que era un hombre con una vocación internacional tremenda. Judío, educado en el judaísmo profundamente. Este era elocuente. Elocuente significa que tenía un don de palabra increíble. Era un orador de primera. Era un predicador y un maestro con unos dones fantásticos. Además, era un joven fervoroso y muy energético. Le gustaba enseñar la palabra del Señor. Y pues él estaba enseñando allí en Éfeso un mensaje muy poderoso. Y hay allí en la iglesia un matrimonio conocido como Aquila y Priscila.
Estos eran un matrimonio, ministros del Señor, pero que eran hombres de negocios. Ellos tenían una fábrica para construir tiendas, que era el negocio del momento allá. Y como Pablo también tenía ese oficio, juntos hacían negocios a veces para sostener la obra de Dios. Así que Aquila y Priscila y Pablo se identificaron porque conocían ese negocio de la fábrica de tiendas. Y ahí se conocieron y crecieron juntos, y Pablo les enseñó a este matrimonio el asunto. Lo curioso es que la Biblia comienza a hablar de Aquila y Priscila, y de pronto habla de Priscila y Aquila. Eso significa que de alguna manera en el ministerio la esposa pues superó al marido. Tenía más llamado, más dones, yo no sé. Así que Priscila llegó a ser pues una mujer importante en el ministerio, igual a Aquila, pero pareciera que ella, como era espiritualmente, tenía pues más llamado. Eso puede pasar. Y en una iglesia antigua que era machista, eso era muy complicado para una mujer servir a Dios. Sin embargo, la Biblia pues menciona esto. Qué interesante eso, ¿no? Primera actitud: Aquila y Priscila no tuvieron problema en reconocer que Priscila tenía un llamado especial. Y el hombre no se sentía molesto, ni celoso, ni la opacaba, ni la humillaba, sino que estaban felices y la promovían. Alaba al Señor. Aquí no, pero en otros lugares más machistas, el Señor reprenda todo machismo. Cuando la esposa pues comienza a servir al Señor más, y qué sé yo, Dios le da una gracia, el marido se siente molesto y comienza entonces a enojarse y se pone, hermano, violento. Y otros peores. Una vez vino una persona y me dijo: pastor, yo en la iglesia muy linda y todo, pero estoy molesto con algo que no. ¿Qué es lo que le molesta? Muchas mujeres aquí sirviendo a Dios, y yo no estoy de acuerdo con eso, porque en la iglesia de donde vengo la mujer se calla. Y yo le digo: aquí se calla usted. Entonces hay actitudes, y aquí pues resulta que este matrimonio llegó a un acuerdo de servir a Dios así, y Pablo los había educado, pero ellos están oyendo la predicación de Apolos, predicador experto en el Antiguo Testamento, por favor, por años estudiando la Biblia. Él era un judío experto en el Antiguo Testamento y conocía el mensaje del Señor, pero no muy bien discipulado. No estaba tan bien discipulado. La doctrina, los fundamentos del cristianismo no los entendía bien, a pesar de su fervor, su don, su talento y su conocimiento de la Biblia. No entendía bien los fundamentos del cristianismo. Y cuando lo oyen predicar, vean cómo se conduce un verdadero líder. Esperan que termine de predicar. Yo me pongo allí: Señor, que termine este hermanito de hablar, que congoja escucharlo. Cuando un pastor trae un predicador invitado y comienza a decir disparates, y la gente comienza a verlo a uno: ¿usted invitó a ese? Yo no lo conozco. Entonces dice: ¿qué será que iba aquí? Y ya cuando baja, oiga la actitud: Apolos, ven acá, muchacho, vamos a hablar en privado. ¿Qué es ese mensaje? No, es que el Señor me está usando. Sí, pero resulta que los fundamentos del cristianismo no los tienes claros. Te los vamos a enseñar. Note, primera actitud de ellos: lo toman en privado, no lo exhiben, no lo dicen para... He visto creyentes que se creen mucho y en una reunión dicen: eso no es así. Wow, ¿cómo sabe? Lo hace para exhibirse como pavo real. No, eso está mal. Y dejan el mal la pobre persona que está tratando de dirigir la reunión. Priscila y Aquila no hicieron eso, lo tomaron en privado. Y Apolos, experto en el Antiguo Testamento, aceptó aprender, se dejó enseñar. Note, él sabía más del Antiguo Testamento que Aquila y Priscila, pero se dejó enseñar y le dijeron: los fundamentos son estos, y se dejó discipular, a pesar
de que era experto. Hoy en día es el siglo de la arrogancia ministerial. Arrogancia ministerial por doquier. Lleva 2 cursos y ya se cree el apóstol Pablo. Y se pone insoportable. La gente dice: Dios mío, trata con esa persona. Y sobra el orgullo, la fanfarria ministerial, apostólica, profética, pastoral. A la gente con facilidad se le va la cabeza y ya no quieren aprender, ya no son enseñables. Qué peligroso es un líder, un obrero que ya no quiere aprender. Es un peligro en la iglesia. Un pastor que ya no aprende es un peligro. Así que la lección que me da Pablo, su actitud es: quiero seguir aprendiendo, enséñenme bien las cosas que no estoy entendiendo. Se dejó enseñar y entonces de allí lo enviaron con cartas, se fue a predicar a otra parte y dice que fue de gran provecho su ministerio en las iglesias. Ya estaba mejor formado, mejor discipulado, fue útil al Señor y su don fue de bendición, pero su actitud marcó su vida. Alaban el nombre del Señor, alaba la gloria del Señor, alabe la gloria del Señor. El siguiente grupo, aquí viene otro grupo. Sigamos leyendo allí mismo, ¿no? Aconteció que entre tanto que Pablo estaba en Corinto, que Apolos lo habían delegado ya. Ve qué interesante, ya estaba en la iglesia de Corinto como maestro oficial de la Biblia. Impresionante, era parte del equipo de Pablo ya. Este muchacho ya estaba fluyendo en forma tremenda. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vamos a ver, está en Turquía en ese momento. Pablo vino a Éfeso y hallando, dice, ciertos, se encontró un grupo de hermanos, o supuestamente hermanos, que decían que eran discípulos. Yo soy discípulo. Y entonces Pablo, eran unos 12 personas, dice, les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Aleluya. Noten que aquí hay algo interesante. ¿Qué vio Pablo para preguntar? ¿Qué los escuchó hablar? ¿Qué vio en sus actitudes? ¿Cómo los vio conducirse? ¿Qué pasó con ellos que Pablo le extrañó que sus discípulos no andaban como muy bien? La doctrina que tenían no estaba muy completa. Pablo llegó a la conclusión de que estos discípulos eran discípulos incompletos, mal discipulados, mal informados, y no habían sido expuestos a la doctrina saludable. Ellos estaban a medio camino. Inclusive podemos preguntarnos: ¿eran salvos? Es una pregunta válida en este caso, porque Pablo dice: estos como hablan, como se conducen y todo, los veo más perdidos que, bueno, ustedes ya saben la historia. Ni siquiera hemos oído, más de unas, que hay Espíritu Santo. Hay hermanos que me he topado por allí, que vienen de congregaciones donde casi es prohibido mencionar al Espíritu Santo. Y algunas de las personas que han recibido el curso Fundamentos 3, conociendo al Espíritu Santo, cuando terminan dicen: ahora me doy cuenta que hay Espíritu Santo. No sabía ni conocía al Espíritu Santo, ni sabía, nunca había oído de eso. Muy parecido con estos. Entonces Pablo les pregunta en el siguiente versículo y les digo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Un momento. ¿Cómo? No, que nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan el Bautista, por amor a Dios, 20 años atrás. Juan el Bautista está en el cielo hace tiempo. Ustedes están siguiendo a Juan. Sí, el bautismo de Juan. Vean lo perdidos, lo desubicados y lo paralizados que estaban estos discípulos. Muchas veces pudiera ser que una falsa enseñanza, una mala educación bíblica, una pobre experiencia espiritual hace que nos quedemos atorados en un pasado
religioso. Y atorados en ese pasado religioso, nos priva de conocer las dimensiones del conocimiento de Dios y de la experiencia cristiana, de la experiencia trinitaria cristiana. Entonces, dicen en el bautismo de Juan, y dijo Pablo, entonces Pablo les va a adoctrinar, ahí mismo les va a dar un discipulado rápido para enseñarles qué tan perdidos están. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, preparando el camino del Señor, pero Juan no era el objetivo, era un medio, era un profeta. El objetivo era Jesús, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo, Jesús el Cristo. Dice, pongan atención, Juan el Bautista no era el plan de Dios completo, era una parte que preparaba el camino para que la gente llegara a conocer al verdadero que es Jesús. No me diga, y nosotros pensamos que nosotros éramos discípulos. No, si ustedes están desubicados, están más perdidos, están atorados en años atrás, están mal discipulados. Su experiencia cristiana es pobre porque no tienen la información, la doctrina, la educación correcta, ni conocen a Dios de forma. Hay que llevarlos, conducirlos a la experiencia genuina a través de la doctrina correcta. Y les enseña que el objetivo de Juan era presentar a Jesús. Y ellos dicen, es que no habíamos entendido. Y entonces dice la escritura así: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Ahora, aquí hay dos actitudes que quiero recalcar. Pablo no los iba a dejar así. Pablo se ve que esta gente era sincera pero desubicada. Eran sinceros pero mal formados. Sinceros pero religiosamente equivocados. Así que les enseñó la verdad del evangelio y los trajo a una experiencia. Y ellos, al creer, aceptaron ser bautizados con el bautismo cristiano. Hasta ese momento se bautizaron. El bautismo de Juan ya no contaba, era este bautismo el que ocupaba. No solamente eso, sino que los va a traer una experiencia transformadora y regeneradora por el poder del Espíritu Santo. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran unos 12 hombres. O sea, estas 12 personas fueron traídos por Pablo a un nivel de experiencia genuino y de conocimiento de Dios que ellos no tenían porque estaban atrapados en el pasado. Así que los trae, les enseña, se bautizan, les imponen las manos, reciben una experiencia, porque sin el Espíritu Santo no hay vida cristiana, no hay regeneración. Sin el sello de Dios no hay vida. Si no tenemos al Espíritu Santo, simplemente no somos hijos de Dios. Entonces Pablo sabe que ellos están en pura teoría, sin experiencia, y los trae a esa experiencia, y ellos se dejan llevar, se dejan conducir y se dejan ministrar. Alabado el nombre del Señor. Y reciben esa experiencia, y ahora hablaban en lenguas y profetizaban diciendo: se les abrió un mundo espiritual nuevo que desconocían en su relación con Dios. Ahí comenzaron. Ellos minutos antes estaban desubicados, ahora tienen una experiencia con Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Eso es nuestra misión: llevar el evangelio a toda criatura y que sean transformados por el poder de Dios. El Espíritu Santo tiene la función en nosotros, primeramente, de sellarnos, regenerarnos, santificarnos, transformarnos y darnos la experiencia con Dios más grandiosa que pueda uno recibir de este lado de la eternidad. El Espíritu Santo nos conduce en esa función. Mire, estamos en una tarea de enseñar que debemos crecer en el conocimiento de Dios, no quedarnos en lo mismo, ir más allá en nuestra revelación, en nuestra luz espiritual, y comenzar a entrar en una dinámica con el Espíritu Santo distinta. Es una aventura de fe maravillosa, porque podríamos saber Biblia sin experiencia, y algunos tienen experiencia sin Biblia. Los dos están mal. A uno pura experiencia, no saben nada. Otros saben mucho pero no han experimentado nada. Entonces el balance es la doctrina saludable
con experiencia transformadora. Ambas me dan el conocimiento de Dios y la relación de Dios con Dios que yo necesito. El apóstol Pablo, con su actitud correcta, llevó a estas personas a esa experiencia, a ese conocimiento, a esa experiencia, y ellos se dejaron conducir. Allí es como funciona la obra de Dios. Pues bien, pero bueno, estos que no conocían que existía Espíritu Santo. Ahora miren que el pasaje continúa. Vamos hacia adelante. Habíamos quedado pues en el versículo 8, ¿verdad? Sí. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Un tema, oiga, que el tema de enseñanza de los apóstoles era el reino de Dios. En Fundamentos 4 vemos el reino de Dios, se nos abre la mente y descubrimos el reino de Dios. Pero dice la escritura, estaba enseñando el reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo. Note algo aquí. Hay actitudes en el corazón que nosotros podemos convertir en endurecimiento. Dice que esta gente se endurecieron y entonces no creyeron y maldicieron el camino delante de la multitud. Eso significa esta violencia verbal de una persona que se ha endurecido. El evangelio como propuesta, como invitación de Dios. El evangelio es una invitación de Dios diciendo vengan al reino de Dios, al gobierno de Dios y vengan a la salvación. Pero en este instante el evangelio como tal es una invitación que puede ser aceptada o rechazada. La persona puede aceptar el evangelio o rechazarlo, dejarse quebrar por la palabra o endurecerse. Dentro del corazón humano, ahí donde el corazón es el centro de las actitudes del ser humano, ahí en el centro uno puede endurecerse y entonces no creer, porque se endurece el corazón, no quiere entender. Entonces hay una realidad. Cuando predicamos la palabra, algunos se endurecen y otros se convierten. Algunos se endurecen y no quieren creer porque simplemente no quieren, y otros realmente ponen atención para saber si eso es verdad. A otros simplemente se cierran. ¿Han visto eso? Aquí en la Biblia dice que algunos se endurecieron y comenzaron a maldecir. Esa es una de las actitudes negativas que encontramos en la Biblia hacia la misión y hacia la palabra del Señor. Más adelante, el siguiente versículo dice: así continuó por espacio de 2 años enseñando la Biblia, en la escritura, el mensaje del reino, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. O sea, enseñando la palabra, sucedió que Dios bendijo eso y corrió por toda Turquía, en ese tiempo se llamaba Asia, la palabra del Señor. Quiero echar un poquito para atrás. Éfeso es una ciudad muy importante, antigua, que era la capital de Asia, Turquía, de toda esa zona del norte, y estaba bajo la cultura griega. Era un pueblo pagano, idólatra. Ellos creían en Júpiter como Dios y en todo el panteón griego, todos los dioses mitológicos que pues por historia se conocen allí, y además tenían una diosa a la cual le dedicaban un culto especial, la diosa madre que llamaban a esa Diana Artemis. Bueno, le digo esto por lo que vamos a ver más adelante. Y dice, ahora, el verso 11 tiene algo interesante. Vea cómo Dios respaldaba en medio de todo esto la palabra con manifestación del poder. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. O sea, al ver Pablo estar en ese mundo paganizado del ocultismo y la magia y todo esto, Dios lo respaldaba con milagros extraordinariamente grandes. Prepárese para esto. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Esto es algo extraordinario. Es decir,
tomaban la ropa de Pablo, el delantal de trabajo, y se lo llevaban a los enfermos, se lo ponían y se sanaban los enfermos y hasta los demonios se iban. Era una cosa tremenda, impactaba mucho a la gente de ese tiempo y de esas culturas semejante manifestación de poder. Extraordinario. Nada más un paréntesis pequeño. Tengan cuidado con los que andan vendiendo pañuelos ungidos, porque he visto ahí en internet se venden pañuelos. Si tiene catarro, $10. Ahora, si ya es una alergia, $25. Y si es algo más grave, $100 el pañito, ¿no? Por ungido por el profeta. No, seamos serios con esto. Entonces, resulta que son milagros, ya prodigios, ya. Si ya un prodigio es algo grandioso, ya esto rompió fuera de serie. Pero hay algo que la gente también la admiraba mucho: el poder de Pablo en Pablo para sacar demonios. Expulsaba a los demonios. Y la gente sabía que tenía una autoridad especial. Y ahora viene entonces la siguiente historia. Al ver esto, algunos judíos exorcistas ambulantes, oiga, no vendían tamales en la calle, sino ponían una tienda de exorcismos. Entonces intentaban invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica. Note esto, esos exorcistas eran un oficio, ¿verdad? Pasaban los que vendían tamales, los que vendían huevos, y luego, si alguno está endemoniado, venga, $20 aquí, $20, y ponían la tienda y les pasaba al paciente y ahí le echaban los demonios. Eran exorcistas ambulantes. Oiga, qué tremendo eso, ¿no? Se dedicaban a eso. Pero como sabían que ellos no tenían éxito, miraron a Pablo, que decía: en el nombre de Jesucristo te vas, y el demonio se iba. Y ellos estaban impresionados. Dice: uy, qué buen negocio. Y esos pensaron que el asunto era nada más de una fórmula. ¿Han visto eso? Fórmulas. Estamos llenos de fórmulas hoy en día. Vamos a hablar de eso. Yo ato, yo reclamo, yo prometo, yo confieso, yo pacto. Puras fórmulas, pero nadie conoce a Dios. Es una cosa interesante. Somos como paganos repitiendo palabras. Entonces esta gente pensó que era así, ¿no? Y dice: les mando por Jesús, el que predica Pablo. Porque ellos no eran cristianos, alaba el nombre, eran judíos y no conocían al Señor. Usted sabe lo que es enfrentarse al diablo diciendo: te reprendo por Cristo, aquel que predica aquel hermano. Aunque ni siquiera ellos eran cristianos, alabe al Señor. ¡Qué riesgo! No hagan eso. No hagan eso. Mire. La autoridad sobre los demonios se la entregó el Señor a la iglesia. Solo los creyentes tienen autoridad para aplastar serpientes y escorpiones en el nombre de Jesucristo. Es en el nombre de Jesús que echamos demonios. Dios depositó en la iglesia la autoridad sobre Satanás. Ya el diablo no es la máxima autoridad en la tierra. Hay alguien más aquí, alabe el nombre del Señor. La iglesia tiene el nombre de Jesús y en su nombre echamos fuera demonios. Pero para eso hay que ser un creyente lleno del Espíritu Santo y de fe. Me acuerdo uno de esos retiros que hemos hecho en otro país una vez, ministrando a la gente, tocó el tema de la liberación de demonios y el pastor organizador me dijo: ese tema vamos a saltarlo, no toque el tema de los demonios. Y pastor, ¿por qué? Es que les tengo miedo. Y mi esposa y yo no hablamos en la iglesia ni del Espíritu Santo, ni de los demonios, ni nada así, porque nos asusta. Le digo: ¿usted nunca le ha hablado del Espíritu Santo? No. Y cuando se menciona el diablo, no dormimos. Entonces le digo: bueno, yo voy a dar el tema. Y comencé a enseñar sobre la liberación en Cristo. Y los miro agarrados en una columna, los dos hechos un puño así. ¿En qué momento se aparece el diablo aquí? Dice: mire, usted no puede tenerle temor al diablo, porque el diablo le tiene temor a usted.
tenemos que saber quiénes somos en Cristo. Yo soy hijo de Dios, yo sé quién es Jesús, sé dónde estoy parado, sé que soy redimido, sé la autoridad que tengo en el nombre de Jesús, alabe el nombre del Señor. Yo sé quién soy en Cristo. Y también sé que Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario. Bueno, pero estos no eran cristianos, sino exorcistas aficionados. Bueno, ¿qué les pasó? Nada. ¿Qué hizo el diablo entonces? Bueno, pero dice el que predica Pablo. Ahora, ¿qué pasó después de esto? Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Eran siete hermanos, ¿no? Hijos del sacerdote que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, el diablo habló y dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Esto sí está peligroso, se está poniendo peligroso esto. Que si conozco a Cristo, el diablo lo conoce bien. Lo conoce porque cuando Jesús predicaba en la sinagoga y había una persona endemoniado, el diablo gritaba: yo sé quién eres, yo sé quién eres. Y decía: cállate, le decía el Señor, cállate. No, yo sé que tú eres el Hijo del Dios viviente. Yo sé que el diablo tiembla a la presencia del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Él sabe que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesucristo se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? A Jesús conozco, por supuesto, si en la cruz del Calvario derrotó a todo el infierno, exhibió públicamente el mal, y Jesús en la cruz quitó el dominio de Satanás para siempre. A Jesús conozco. Está bien, porque ese tiene que conocerlo, pero me sorprende más que conozca a Pablo. Usted sabe que el demonio diga: conozco a Pablo. Ay, sí, yo digo, si un diablo dijera por allí: conozco a Alex, yo voy a decir: uy, estoy en la lista negra del infierno. ¡Wow! Es que, claro, si uno dice que conozco a Pablo, significa: este Pablo ya nos está haciendo bastante daño, ya lo conocemos, alabe el nombre del Señor. Conozco a Pablo significa nombre de Dios al cual le tenemos miedo. Alabe la gloria del nombre del Señor. Alabe la gloria del nombre del Señor, porque Dios está sobre él, lo usa poderosamente. Yo conozco a Pablo. Ahora, una pregunta: ¿ustedes quiénes son? Porque el demonio saca el radar y no ve autoridad en ellos, no ve revelación, no conocen a Cristo. Perdón, ¿ustedes con qué autoridad me están sacando? ¿Cómo que ustedes me van a sacar a mí? ¿Quiénes son? ¿Sabe qué susto, hermano? No, porque eso puede pasarle más de uno. ¿Han visto las liberaciones esas que uno de principiantes? Qué susto, hermano. Yo he hecho eso también. Se manifiesta la persona, entonces todos queremos ayudar, ¿no? Entonces todo el mundo se le va encima al manifestado y el demonio echa espuma y todos gritamos. Yo he hecho esas sesiones también de horas, y salga y te vas. Y entonces como uno está con creyentes con fe, otros sin fe, te ato, y el diablo y te desato, y el diablo, entonces, y todo le da una orden distinta, y el diablo dice: ¿se pueden poner de acuerdo, por favor, para ver qué es lo que tengo que hacer? Y el desorden es total, ¿no? Yo no sé si esto es verdad o no, pero un pastor me asegura que sí. Un pastor en Miami me dijo: esto es verdad. Digo: no te creo, pero bueno, es cierto, me dice, esto pasó. Está el pastor sacando el demonio en la iglesia, y se largó la cosa como ya estaba cansado el pastor y nada que podía con el demonio aquel. Entonces dice: vamos a parar un momentito, me traen un vaso de agua, por favor. Y habló el endemoniado y dijo: que sean 2 porque esto va para largo. Me dice: ¿eso es cierto? Le digo: bueno, yo no sé si era cierto, pero yo lo voy a contar. Bueno, ¿cuántos alaban el nombre del Señor?
¿Cuántos saben que hay poder en la sangre de Jesucristo? Alabe al Señor. Y que el nombre del Señor es sobre todo nombre. Bueno, pero el hombre en que estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Qué ridículo se llama eso. O sea, uno agarró a los 7, los golpeó, los masacró, les quitó la ropa y los echó. Y se fueron los exorcistas avergonzados, porque el diablo no los respetó. No había autoridad en ellos. Pero usted sí tiene autoridad. Usted tiene el nombre que es sobre todo nombre. Usted ha nacido de nuevo. Usted ha sido redimido por la sangre de Cristo. Usted sí puede estar seguro. No deben temer absolutamente nunca al diablo. El diablo le tiene miedo a usted. Usted está seguro. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Alabe la gloria del nombre del Señor. Hay autoridad en el nombre de Jesús. Bueno, este hecho fue notorio, y dice la Biblia que, esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. O sea, se regó esto por internet de una forma tremenda, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos aquellos, y era magnificado el nombre del Señor. Escuche, esta es nuestra misión al final: magnificar el nombre del Señor. Que Jesús sea exaltado entre las naciones, que el nombre del Señor sea magnificado y exaltado. Si hacemos bien nuestro trabajo, Cristo será glorificado. Alabe la gloria del Señor. Es Él que debe ser exaltado, es Él que debe recibir la gloria, y solo Él debe recibir la alabanza en la iglesia, en Cristo Jesús. Alabe la gloria del Señor. A Él sea la gloria para siempre. Alabe la gloria del Señor. Les decía el otro día que el Espíritu Santo, vamos a ver si puedo explicar esto resumiendo. El Espíritu Santo, dentro de las funciones que tiene, es la que Cristo sea glorificado. Por eso usted ve que todo en la iglesia apunta a Jesús, porque el Espíritu Santo está en eso. El Espíritu Santo no trae la atención sobre sí mismo, sino sobre Jesús. Usted también no traiga la atención sobre sí mismo, lleve toda la atención a Cristo. Alaba la gloria del Señor. El ministro debe llevar a la gente a glorificar y honrar el nombre del Señor Jesús. Así que tenemos este grupo fracasado, pero el Señor se sigue glorificando y sigue mostrando su gloria y sigue exaltándose, y la ciudad entera, pagana, idólatra, comenzó a oír la palabra del Señor y hubo fruto. Vean lo que pasó aquí más adelante en el versículo 18 en adelante. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta. Vean la actitud de esta gente, confesando y dando cuenta de sus hechos. Note, gente tocada por Dios genuinamente. Eran idólatras, paganos, ocultistas, satanistas, supersticiosos, adoraban la diosa Diana. Era algo terrible, pero se convirtieron y llegaban confesando sus pecados, compungidos por la palabra y por el Espíritu, realmente convertidos de corazón. ¿Ven la actitud? Otra gente distinta. Aquellos se endurecieron, estos están convertidos. ¿Y cómo vemos las evidencias de la conversión? En el siguiente versículo dice: y asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta a su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Note que la gente se convirtió y abandonó el ocultismo, rompió con su vida pasada, quebró su vida antigua, rompió definitivamente con el pasado, y para mostrarlo trajeron todos los objetos de ocultismo, de magia, de superstición, los pusieron y los quemaron. Ay, que esta medallita me costó mucho. Se quema. Que era de la abuela, se quema. Se quemó todo. Es un acto para ellos importantísimo en una ciudad idólatra. Quemar sus ídolos, quemar sus estatuas, quemar su magia, quemar lo que creían y lo que estaban controlados. Y esto fue un acto increíble de conversión genuina, romper con el pasado. Les cuento
este testimonio mío. Cuando comencé a predicar, lo último que yo dejé fue el tabaco. Fumaba mucho, pero yo andaba con la Biblia y el paquete de cigarros, y aún si invitaban a alguna casa a predicar, apagaba el cigarro antes de entrar y predicaba ahí. Entonces yo anduve así un tiempo. No lo veía mal y nadie me había dicho nada, y ya iba ahí. Entonces iba así hasta que una persona de esas que uno se topa, que son, me para y me dice: ¿qué es eso? ¿Usted predica? Pues sí, aquí está mi Biblia. ¿Y qué tiene ahí? Pues cigarros. Me dice: usted no puede predicar así, no es un testimonio, usted no es un ejemplo, debe abandonar ese vicio. ¿Cómo? Si deje su Biblia y no predique más hasta que venga purificado. Y me cayó mal la persona, me cayó mal, me molesté. Dije: este es un radical, este es un extremista. Pero me quedé pensando y dije: no, debe tener razón. Y ¿saben qué? Dejé que Dios hiciera la obra en mí por las palabras de esa persona que me molestaron y lo odié. Pero al final dije: Dios lo usó para abrirme los ojos de que yo estaba equivocado. Aleluya. Y permití que Dios terminara su obra en mí que había comenzado. Venía bien, había dejado drogas, había dejado vicios, pero eso me quedaba. Entonces me costó mucho entender que debía hacerlo, hasta que Dios usó a alguien y me hirió, me molestó, me habló hasta de mala gana. Pero dije: Señor, si realmente esto es tuyo, mejor quítamelo. Hay que dejar que Dios complete la obra en nosotros. Alaba el nombre del Señor. Que Él complete la obra que está haciendo en tu vida. No te detengas en lo mismo. Él quiere completar lo que ya comenzó. Alabe la gloria del Señor. Quiere continuar santificando, purificando y revelándose a nuestra vida. Aleluya. ¿Con qué tendrás que romper del pasado que lo tienes guardadito por ahí? ¿Qué cosa no te deja crecer? No vale la pena. Haga lo que estos griegos de Efesio hicieron, con un acto valiente de romper con el pasado. Alaban la gloria del Señor. Es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mejor es la santidad que el pecado que el diablo puede ofrecerte. Es mejor obedecer delante de Dios para ser bendecido. Alabe la gloria del Señor. Termino diciéndoles que en 2 minutos, el último grupo de personas, que no puedo leer el pasaje porque son muchos versículos y hasta hace la tarde, es que son los mercaderes de la religión. En este caso eran mercaderes de la idolatría, gente que en un pueblo como ese idólatra vendía templos de la diosa Diana en miniatura, estatuitas y cosas de ese tipo. Y Pablo comenzó a predicar en todo Éfeso, una ciudad hermosa, grandiosa. No son dioses los que se hacen con las manos. No son dioses los que usted mismo hizo y los compró en una esquina. ¿Cómo va a ser un dios eso? Y la gente entonces comenzó a reflexionar diciendo: sí, es cierto. ¿Cómo es que le voy a dar culto a algo que yo compré en la esquina? O lo hicimos, o alguien lo hizo. Y se cayó el negocio de la idolatría y la religión pagana. Y entonces los artesanos que vivían de eso demandaron a Pablo ante la justicia y lo llevaron a un juicio por afectar el negocio de la religión. Aleluya. Esta falsa adoración que Pablo denunciaba le produjo problemas, y problemas hasta judiciales. Y la gente se agolpó, querían matarlo. Una violencia, pero los idólatras son violentos. Estos, los que decidieron no creer, son verbalmente agresores. Se violentan, pero con una furia demoníaca. No puede usted dialogar con ellos, se embrutecen. Entonces hubo una demanda, y como Pablo pues tenía la doble ciudadanía, ustedes saben que era judío y romano, pues él sabía defenderse en estos, y el pues magistrado dijo: este tumulto no va a servir de nada, traigan una demanda formal. Y si es un gran lío. Dice que esta gente, alguien dijo: van a destruir el templo de la diosa Diana.
y quitarles eso. La diosa era impresionante, así que gritaron por 2 horas: grande es diosa, grande es la diosa, los efesios, Diana y comenzaron a gritar, pero histéricos, sin saber ni qué estaba pasando. El fanatismo religioso, idolátrico, que abunda en los pueblos hasta el día de hoy. Estamos hablando de miles de años antes y no ha cambiado mucho. Pero la palabra de Dios sigue siendo esta: hay un solo Dios, Jehová. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Alaba el nombre del Señor. Y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Solo yo soy Dios, no conozco ninguno, dice Jehová. Alaba el nombre del Señor. Él es Dios verdadero. Ese es nuestro mensaje. Voy a terminar diciéndoles la conclusión. Debemos como creyentes tener experiencia trinitaria. ¿Esto qué es, pastor? Después les hablaré más de esto, pero cierro aquí mientras los músicos me acompañan aquí ya, porque están tan absortos en el mensaje que la experiencia trinitaria es esto: el Padre, con su amor y su paternidad, nos atrae. El Espíritu Santo nos trae y nos revela a Jesús. Cristo nos da la salvación, la libertad, la redención. Y el Espíritu Santo en nosotros nos da la regeneración, el cambio, el nuevo nacimiento, la santificación, la revelación y el conocimiento de Dios. Y nos guía a una experiencia con Dios grandiosa desde nuestro corazón. Hay que dejarse llevar, guiar por el Espíritu Santo a esa experiencia maravillosa. De hecho, algunos de nosotros tal vez descubrimos que algo en nuestra doctrina no está muy empatada y ocupa ayuda. Sea humilde en dejarse enseñar. Tal vez su experiencia cristiana está a medio camino y ocupa ayuda, como algunos de estos discípulos. Déjese llevar la experiencia completa. No es un pecado estar mal formado, es un pecado quedarse así. Hay que continuar siendo parte de la misión. A veces nos va a tocar ayudar a otros y a veces que nos ayuden. Alaban el nombre del Señor. Denle un aplauso a la gloria de Dios. Ahora póngase de pie, por favor. Tenemos que cerrar este mensaje. Gracias. Vamos a orar. Primeramente, hago esta oración para usted que hoy dice: yo quiero recibir a Jesús, necesito a Cristo. No voy a endurecer mi corazón como estos están aquí en la Biblia. Quiero ser de los que lo conocen. Así que mi llamado es: no endurezca su corazón, pero permita que el Señor lo cambie, le dé la vida eterna, le perdone todos sus pecados y usted venga al reino de Dios con su familia. Voy a orar ahora. Si usted va a recibir a Jesús, yo le voy a ayudar. Es una oración de 10 segundos, reflexiva en su corazón. Haga esta oración conmigo y dígale así: Señor Dios, te necesito. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Necesito la salvación. Y hoy me arrepiento de todo pecado y recibo a Jesucristo en mi corazón. Te pido, Señor, que me des la vida eterna, la salvación. Amén.